Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios con el propósito de alabarlo, de glorificar su santo y bendito nombre. Le damos la bienvenida a las personas también que en este momento se están integrando para compartir con nosotros el porción del estudio de la palabra del Señor. Nosotros hemos estado estudiando la carta de Pablo a los romanos. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 14, donde Pablo nos explicó acerca de diferencias en relación a convicciones dentro del pueblo de Cristo, en relación a diferentes opiniones y convicciones en lo que debe ser la vida cristiana. Hablamos acerca de que Pablo nos habla acerca de las diferencias y del respeto que nosotros debemos tener ante nuestros hermanos que tienen diferentes opiniones a las que nosotros tenemos en cosas relacionadas con cosas que no son esenciales, relacionadas con cosas que la Biblia no nos habla específicamente. Tiene que haber libertad dentro de la iglesia, dentro de los creyentes. Si hay alguien que piensa que debe hacer algo y debe comportarse así, no es algo que la Biblia ordena, pero no es algo que la Biblia ordena, pero es su convicción que debe hacerlo. Nosotros debemos respetar la convicción de nuestro hermano. Al mismo tiempo, si nosotros tenemos una convicción personal acerca de alguna conducta, de alguna vestimenta, Pablo hace el ejemplo en relación a la carne, a comer carne. Nosotros no podemos imponer nuestra convicción a nuestro hermano. Y si sabemos que nuestra convicción, algo que nosotros tenemos libertad de hacer, hace daño a nuestro hermano, es algo que nosotros debemos restringirnos. No demostrar nuestra libertad ante nuestro hermano. Si nosotros entendemos que tenemos libertad de comer carne, de comer algo, no lo hagamos en frente de nuestro hermano. Porque Pablo nos termina diciendo, no muestre nuestras libertades de manera de ofender a nuestro hermano débil. Así no destruir a alguien por quien Cristo murió. Vamos a seguir nosotros el estudio de la carta a Pablo a los Romanos en el día de hoy. Vamos a continuar en el próximo capítulo, en el capítulo 15. Damos lectura al versículo 1 al 6 para empezar el estudio del día de hoy. Romanos capítulo 15. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperan cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno. Te damos gracias por esa obra gloriosa que tú has hecho en nosotros, por el amor que tú nos tuviste, Padre Santo. Ahora te pedimos, Dios mío, que vamos a empezar el estudio de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, nos guíe, Padre Santo. Nosotros sabemos que tu intención es que nosotros te conozcamos mediante tu palabra. Te pedimos que tú te reveles, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, Padre Santo, que nos alumbre, Padre Santo, y nos enseñe tu palabra, Dios mío, y que no solamente la aprendamos, sino que la podamos aplicar a nuestra vida, Padre Santo, como conducta en nuestro caminar. Te damos gracias, Dios, y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vemos que Pablo continúa en la línea de la misma enseñanza. Cuando Pablo escribió esta carta, Pablo no la separó entre el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, sino que fue una carta completa y la logramos ver en algunas de las divisiones que se continúa inmediatamente el mismo pensamiento. Pablo les dice que él escribe a los romanos y por ende también a toda la iglesia, a nosotros, que no debemos pensar solamente en nosotros mismos, sino que debemos considerar cómo lo que nosotros hacemos afecta
a nuestro hermano. Que si lo que hacemos va a hacer tropezar o ofender a nuestro hermano, nosotros debemos en amor soportar las debilidades de nuestro hermano y autorrestringirnos. Debemos tener paciencia con nuestro hermano, no vivir solamente para nosotros mismos, sino tener paciencia para nuestro hermano, vivir para Dios, hacer lo que le agrada a Dios, y a Dios le agrada que nosotros, así como hizo Cristo, nos restringamos para bendición de nuestro hermano. No porque las cosas que nosotros querramos hacer sean malas, como dijimos, sino que nosotros nos restringimos en amor. No para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios, restringiéndonos en cosas que no son malas necesariamente, pero restringiéndonos en cosas que entendemos que son causa de tropiezo para nuestros hermanos en Cristo. Pablo nos da el ejemplo, como dijimos, de Jesucristo, que Jesucristo no vino para agradarse a sí mismo, sino que cuando él vino incluso dijo: yo siempre hago lo que agrada a mi Padre, porque no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A eso vino Cristo. Él no vino a agradarse, él pasó por los vituperios, pasó por el castigo, pasó por el sufrimiento, porque él no vino a agradar a su carne, a agradar a lo que se consideraría algo bueno materialmente, sino para agradar al Padre, a su Padre que lo envió por el amor a nosotros, para dar su vida por nosotros. Y esa es una buena regla de vida, de vivir no para agradarnos a nosotros mismos, sino de vivir como habíamos visto que Pablo dijo anteriormente, un sacrificio vivo, vivir para agradar a Dios. Para ser, quitándonos de ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos más débiles, en amor a nuestros hermanos más débiles, vivir para agradar a Dios. Debemos ser amables, debemos ser considerados, debemos tener paciencia y no ejercer muchas veces nuestras libertades en frente de nuestros hermanos, cosa que causa ofensa a nuestros hermanos. El versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Las escrituras, la palabra de Dios, nos fue dada para enseñanza de nosotros. Por medio de la Biblia, Dios se revela a nosotros. Por medio de la Biblia, nosotros podemos conocer a Dios. También las escrituras nos dan esperanza y consuelo. Existe una conexión directa entre creer en la palabra de Dios y tener esperanza. Una conexión directa, incluso esperanza que va más allá de esta vida. O sea que cuando le creemos a Dios, cuando creemos en la palabra de Dios, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza que va más allá de la vida, una esperanza eterna en las promesas de Dios. Vemos un ejemplo en la iglesia de Tesalónica, la cual Pablo escribe. Ellos esperaban el retorno del Señor, ellos estaban listos para el regreso del Señor. El Señor le dijo que partiría, pero que regresaría. Pero en medio del tiempo, antes de que el Señor regresara, algunos de los hermanos empezaron a morir y ellos tenían la preocupación de que los hermanos que morían entonces no iban a compartir de las esperanzas, de las promesas que el Señor les había dado. Y por eso Pablo le escribe acerca de la esperanza que nosotros tenemos en Primera de Tesalónicas capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El no tener esperanza entristece, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. La palabra de Dios nos da a nosotros esperanza. No existe una esperanza verdadera sin Dios. No existe una esperanza verdadera, no existe una esperanza fiel sin Dios. Dios es nuestra esperanza. Dios nos ha dado a nosotros la Biblia para que comprendamos su naturaleza, para que entendamos acerca de su fidelidad. Y así, cuando vienen los tiempos de dificultad, nosotros no nos desesperemos, no nos comportemos como los que no tienen esperanza,
para que nosotros no nos rindamos, sino que sigamos esperando que Dios haga cumplir su propósito en nuestra vida, porque tenemos esperanza en Dios. La desesperanza y la falta de fe no son para el cristiano. No podemos, un cristiano no puede vivir en desesperanza. Un cristiano no puede permanecer en desesperanza. Puede tener un lapso de fe, puede tener un momento que la tristeza lo agobia, pero no puede permanecer en una posición de desesperanza. Un cristiano no puede permanecer en esa posición. La razón de nuestra angustia suele ser en algunas ocasiones porque nos olvidamos de que Dios continúa en el trono. Nos olvidamos de que en el cielo no existe corre-corre. Nos olvidamos de que en la presencia de Dios no existen sorpresas. No hay una noticia en el mundo que pueda suceder que sorprenda a Dios, sino que Dios tiene todas las cosas bajo control. Dios gobierna nuestras vidas. Dios tiene cuidado de nuestra vida. Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo. Así que Dios tiene el control de nuestra vida. No podemos perder la esperanza. Tenemos una esperanza viva y sabemos que todo lo que pasa por la vida de nosotros fue pasado por el filtro de Dios. Fue permitido por Dios y en su tiempo Él se va a manifestar y se va a glorificar en medio de cualquier situación en la cual nosotros estemos pasando. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es quien nos sostiene a nosotros. El salmista dijo en el Salmo 46, en el versículo al 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Eso es una crisis grande, que la tierra sea removida. Y se traspasen los montes al corazón de la mar. Está describiendo los momentos más grandes de angustia que puede vivir la humanidad. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios continúa siendo nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Nosotros debemos siempre recordar que Dios está en control. Debemos de recordar de que Dios está obrando, de que no debo alterarme, de que no debo desanimarme, de que no puedo vivir en un estado continuo de ansiedad. Porque el Señor reina, porque Dios está en el trono, porque nadie lo ha quitado, porque Él tiene el control. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros debemos esperar pacientemente en Jehová. Debemos esperar en que se manifieste a nuestra situación. Después de nosotros haber hecho todo lo que nosotros sabemos que nos corresponde hacer responsablemente, el problema que tenemos muchas veces es la paciencia. El problema que tenemos muchas veces es que nosotros a veces podemos decir hemos hecho todo lo que nosotros podemos hacer, hemos cumplido todo lo que podemos cumplir, pero entonces tenemos que esperar que Dios se manifieste en la situación. Y eso muchas veces desespera. Y vemos ejemplos en la Biblia en los cuales eso desespera al ser humano y hace que entonces el ser humano tome asuntos en su mano que no le corresponde y haga un desastre de la situación que tiene por no esperar en que Dios haga la obra que Él va a hacer. Vemos el ejemplo del caso de Abraham. Dios había prometido a Abraham el hijo de la promesa por medio de su esposa Sara. Sin embargo, al Sara ser estéril, al pasar de los años y avanzar ellos ambos en edad, se desesperó Abraham, tomó a la sierva de Sara y tuvo un hijo, y ese hijo le causó muchos problemas a Abraham en Ismael. No fue el hijo de la promesa. Abraham causó un problema por su desesperación. Eso nosotros vemos también en el caso del primer rey de Israel, del rey Saúl. Samuel le había dicho que lo esperara, estaba supuesto a esperar a Samuel. Sin embargo, él, siendo rey, no siendo sacerdote, vemos que él se desesperó y hizo el sacrificio antes de que llegara Samuel. Él
se imaginó que eso lo podía hacer tal vez cualquier persona. Sin embargo, eso le costó que el reino a él le fue quitado. Y así sucede con nosotros cuando nosotros nos desesperamos y tomamos asuntos en nuestras propias manos cuando Dios no nos ha llamado a hacer eso. Eso habla acerca de la desconfianza. Eso habla acerca de la falta de fe, de que Dios en el momento adecuado va a intervenir en la situación. Muchas veces nos desesperamos y Dios va en una velocidad muchas veces que es distinta a la velocidad que nosotros quisiéramos que Él opere. Muchas veces nosotros incluso oramos porque Dios nos dé paciencia y oramos, Dios, dame paciencia, dámela ya, dámela ahora. Dios se mueve a una velocidad distinta. A veces pensamos que Dios se mueve muy lentamente para intervenir en nuestras situaciones, pero déjame decirte algo, que Dios siempre llega a tiempo. Él no llega antes, Él no llega después, Él siempre llega a tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, no el tiempo de nosotros. Debemos ser pacientes. También debemos ser pacientes los unos con los otros. Nosotros hemos experimentado la paciencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es glorioso. Hemos experimentado la paciencia de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no tenemos la paciencia que tiene Dios, nosotros con Dios. Nosotros a veces experimentamos la paciencia de nuestros hermanos con nosotros. Valoramos la paciencia de nuestros hermanos con nosotros, pero muchas veces no extendemos la paciencia que nuestros hermanos tienen con nosotros, con nuestros hermanos. Nosotros tenemos que ser pacientes con nuestros hermanos. Tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Debemos consolarnos, debemos ser pacientes. Debemos comportarnos conforme al ejemplo que Cristo nos dio. La iglesia glorifica a Dios cuando somos pacientes, cuando nos ministramos, nos atendemos, nos servimos los unos a los otros con el amor de Cristo y por medio de la palabra de Dios. Pablo dice también que debemos recibirnos los unos a los otros como Cristo nos recibió a nosotros. ¿Cómo Cristo nos recibió a nosotros? Cristo nos recibió a nosotros porque nosotros éramos los mejorcitos. Cristo nos recibió a nosotros porque éramos buenos. Nos recibió a nosotros porque no teníamos pecado. Absolutamente no. Cristo nos recibió a nosotros estando nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados. Siendo nosotros malvados, siendo nosotros pecadores, ahora estando nosotros en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Él nos recibió a nosotros con todas nuestras imperfecciones. Dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es sorprendente cómo nuestros pecados a nosotros nos parecen tan feos cuando lo vemos en los demás. Se ven feos, se ven horribles, pero somos ciegos cuando nuestro pecado, cuando en nosotros mismos, nosotros no lo podemos ver tan claramente, pero somos hábiles para detectar el pecado en los demás. Ay, que fulanito está haciendo esto o aquello, pero somos lentos para reconocer nuestra falta en nosotros mismos. ¿Por qué? Nosotros podemos ver tan claramente la viga en nuestro hermano. ¿Por qué podemos ver claramente nosotros la paja en el ojo de nuestro hermano e ignorar y no poder ver la viga que está en nuestros ojos? ¿Por qué? Por el autoamor que nosotros no tenemos. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Y eso sucede. No puedo ver mis errores, no puedo ver mis faltas, no puedo ver mis pecados. Sin embargo, Dios nos llama a nosotros a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, nosotros también podemos sobrepasar la paja en el ojo de nuestro hermano, como la viga del ojo que está en nosotros. Podemos recibir a nuestro hermano como Cristo nos ha recibido a nosotros. Vemos el versículo 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión
para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, en referencia a los padres de Israel, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Nosotros vemos que Jesús vino a los judíos porque Dios había hecho promesas a los padres acerca de que enviaría un Salvador que sería descendiente de Abraham, Salvador que sería descendiente de David. Así que Cristo vino a ministrar a aquellos a quien Dios le había hecho esa promesa, a los judíos. Pablo también era alguien quien tenía un amplio conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Alguien, para describir lo que Pablo hace en los próximos versículos, decía que Pablo era una concordancia andante. Que Pablo, tú le dabas un tema en la Biblia y él te podía citar el Antiguo Testamento, donde estaba ubicado. Era un índice, era ChatGPT, era Google de aquel día cuando se refiere a la Biblia. Y vemos como está citando aquí la salvación de los gentiles, que muchas veces ellos la ignoraban dentro de la creencia, dentro de la teología judía. Salvación a los gentiles era algo que ellos no aceptaban, aunque se había hablado en el Antiguo Testamento. Pablo era uno anteriormente que rechazaba la salvación de los gentiles. Sin embargo, vemos ahora que él está citándola en varios versículos. Él está escribiendo la carta y va en referencia al Antiguo Testamento, y en el versículo 9 dice: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, citando a Isaías 42. Luego va en el versículo 10 y dice, y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo, citando Deuteronomio capítulo 32. Y en el versículo 11 dice, y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos, citando Salmo 117. Y el versículo 12 dice, y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Nosotros, citando Isaías capítulo 11, Pablo está reuniendo profecías del Antiguo Testamento que habla acerca de nuestra salvación, de que Dios extiende misericordia a los gentiles. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza es una de las cosas más importantes. No debemos perder nosotros la esperanza en Dios. Él es el Dios de toda esperanza. Cuando creemos en la esperanza que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, el resultado es que nosotros tenemos gozo y paz. Nuestra fe se basa en el hecho de lo que Dios dijo. El resultado de nuestra fe en lo que Dios ha dicho en la palabra de Dios es que el resultado nosotros tenemos en nuestra vida gozo y paz. Cuando confiamos en la promesa de Dios, como dice aquel coro que habla que yo tengo paz y gozo. Tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo está basado en paz y el gozo que Dios da en la obra que Dios ha hecho en nosotros, porque Jesucristo a mí me libertó, rompió las cadenas, me libertó. Tenemos paz y gozo. La obra que Cristo ha realizado en nuestra vida da a nuestra vida paz y gozo. Ahora, la fe de nosotros no puede estar en la paz y el gozo. No. La fe de nosotros debe estar en el Cristo que a nosotros ha roto nuestras cadenas, que nos ha dado a nosotros nuestra paz y nuestro gozo. Muchas veces la gente pone la fe en el gozo, pone la fe en la paz, pone la fe en una emoción, pone la fe en un sentimiento. Hay gente que se le dice, tú eres hijo de Dios, y la gente le pregunta, tal vez eres cristiano. Le dice, sí, ¿cómo sabes que eres cristiano? Porque yo tengo gozo, porque yo tengo paz. Se interpreta que el hecho de ser cristiano es tener gozo y paz todo el tiempo. Si soy salvo porque tengo gozo y paz. A veces que la gente interpreta eso de esa manera.
Pero ¿qué sucede cuando la gente se levanta en algún día y se encuentra con una enfermedad? Se encuentra con una tragedia, tiene problemas, lo botan del trabajo y pierde en ese momento el gozo y la paz que tiene en su corazón. Eso quiere decir que la persona en ese momento entonces deja de ser salvo. No, no quiere decir que la persona deja de ser salvo. La ausencia del gozo y la paz no quiere decir que la persona no sea salva. Nosotros no somos salvos porque tenemos gozo y paz, pero la salvación nos da a nosotros gozo y paz. La fe no está en una emoción, la fe no está en un sentimiento. La fe que nosotros debemos tener es una fe que está concreta, una fe que está basada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Que cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, por tragedia, no dudemos en la obra que Dios ha hecho en nosotros, porque nosotros no somos salvos por como nosotros nos sentimos, nosotros somos salvos porque hemos creído en la obra de Cristo, en que Él vino hasta el mundo, que derramó su sangre por nuestros pecados y que confiando en Él nosotros tenemos la salvación que Dios ha provisto para nosotros. Pero con frecuencia nosotros a veces usamos emociones para expresar la experiencia que nosotros tuvimos en el momento de ser salvos. ¿Cuántos han escuchado testimonios que son válidos? Son experiencias. Cada uno tiene una experiencia distinta cuando viene a Cristo. Hay personas que cuando vienen a Cristo dicen y describen la experiencia que tuvieron un gozo, tuvieron una paz, sintieron un frío, sintieron un calor, sintieron diferentes situaciones y describen lo que pasaron, lo que Dios hizo en su vida, cómo ellos se sintieron en ese momento. Y aquellos que no tuvieron esa experiencia, entonces cuando recibieron al Señor, cuando creyeron también, tal vez entonces dudan en que Dios hizo una obra en ellos. No somos salvos porque sentimos de alguna manera, aunque Dios a veces nos da la bendición de que interviene nuestros sentimientos, interviene nuestras emociones, pero no somos salvos porque hemos sentido un frío cuando creímos, un calor cuando no. Somos salvos porque hemos creído, gloria sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Somos salvos porque hemos confiado en la palabra de Dios, porque hemos creído en Él. Por eso somos salvos. El ser salvo no es una emoción. El ser salvo no es un sentimiento. Nosotros continuamos caminando, confiando en el Señor cuando estamos en bonanza, cuando estamos en prosperidad, cuando nos va bien, cuando Dios nos bendice y también cuando atravesamos la tormenta que tenemos que atravesar. Estando en este mundo, somos salvos, no perdemos la salvación porque tenemos un problema, porque no tenemos gozo en ese momento. No, somos salvos porque nosotros hemos creído en Dios. Dice el versículo 14 al 18. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con obras. El ministerio que Pablo operó fue un ministerio poderoso en la palabra de Dios, poderoso en las obras que el Espíritu Santo obraba por medio de Pablo. La palabra de Dios es maravillosa, es poderosa, es viva, más cortante que toda espada de dos filos, pero también la palabra de Dios debe obrar en nuestra vida y debe ser demostrada a través de nuestra vida. Si la palabra no obra en mi vida, lo que yo digo entonces, lo que yo proclamo pierde validez.
en los oídos de las personas que escuchan la palabra que yo estoy proclamando. La palabra de Dios no es para almacenar conocimiento, es para transformar nuestra vida, es para cambiar nuestra vida conforme al propósito que Dios tiene para nosotros. Y es el Espíritu Santo de Dios quien toma la palabra de Dios y hace que esa palabra de Dios obre, transforme, opere en mi vida, que esa palabra de Dios cambie mi vida. Entonces yo en mi comportamiento opere y obre de acuerdo a lo que la palabra de Dios ha hecho en mi vida. Jesús dijo que las obras que nosotros hacemos dan testimonio de Él. Así también nuestras vidas son testimonio de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nuestras vidas son un testimonio que es mayor muchas veces, es más, habla más duro, habla más claro que nuestra propia palabra, nuestro testimonio ante los demás. Es más claro que nosotros poder comportarnos, haber un cambio en nosotros que lo que nosotros podemos proclamar. Porque es fácil decir algo, pero es difícil vivirlo si en realidad Dios no ha hecho el cambio en nosotros. Dice el versículo 19 en adelante. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo predicó la palabra incansablemente donde quiera que él iba. Vemos las regiones que él está hablando, dice que él llenó aquellas regiones del conocimiento de Cristo. Pablo quería alcanzar el mayor número posible de personas con el mensaje de salvación. Y él aclara que su intención no era construir sobre el fundamento de otros, sino no que eso fuera algo negativo, no que tú ir y predicar el evangelio a alguien que se le ha predicado sea algo prohibido, sino que ese era el llamado que Pablo tenía, era un llamado de pionero, era un llamado de misionero, de llevar el evangelio a regiones donde no se conocía la verdad de Jesucristo. Ese era el llamado y nos está hablando de regiones que están lejos la una de la otra. Jerusalén está lejos de esta región que él está hablando de Ilírico, que se dice que es alrededor de Croacia y esas regiones. Dice el versículo 22 en adelante. Por esa causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pablo escribe esta carta a los romanos, como vimos al principio, él estando en Corinto. Y él había llevado una ofrenda de Macedonia, había llevado una ofrenda que había recogido para los cristianos de Jerusalén, para ayudarles en la necesidad. La iglesia de Jerusalén históricamente fue una iglesia pobre. Fue una iglesia pobre porque cuando ellos creyeron, dice en el libro de los Hechos, que ellos vendían sus pertenencias, que ellos lo tenían todo en común, era una comunidad, ellos esperaban el retorno inmediato
del Señor, el regreso inmediato del Señor, y no le importaba nada, sino que estaban todos con todas las cosas en común, y eso hizo que la iglesia de Jerusalén fuera una iglesia que tuviera necesidad, una iglesia pobre. Pero vemos que los hermanos, los gentiles, la iglesia de Jerusalén era mayormente judía, pero los gentiles en las demás regiones donde el evangelio había sido llevado, sabía que el evangelio venía de Jerusalén, sabía de estos hermanos que estaban en necesidad, y ellos se veían compungidos en sus corazones para bendecir a los hermanos de Jerusalén, para llenar esa necesidad que tenían los hermanos en Jerusalén, como nosotros debemos vernos compungidos cuando nosotros vemos que nuestros hermanos en cualquier lugar en el cual donde estén, a veces sin conocerlo, están en necesidad, y Dios nos ha llamado a ayudar a nuestros hermanos, a colaborar, a suplir necesidades muchas veces. Pero vemos que Pablo tiene estos planes. Él está diciendo que se le ha hecho imposible cumplir el deseo que él tiene de visitar a esta iglesia que está en Roma, a estos hermanos que están en Roma, y él quiere ir a Jerusalén. Quiere ir, tiene propósito de llevar esta ofrenda en Jerusalén, pero lo que no vemos en el libro de Romanos, que sí podemos ver en el libro de los Hechos, era que donde quiera que Pablo iba, que sabiendo que iba camino a Jerusalén y se reunía con los diferentes hermanos, los hermanos le decían que no fuera a Jerusalén. Le advertían acerca de los peligros que esperaban a Pablo a Jerusalén. Incluso nosotros vemos un evento que es relatado en Hechos 23, que nos habla acerca de un profeta, del profeta Ágabo, que tomó e hizo una demostración gráfica acerca de lo que le sucedería a Pablo en Jerusalén, de que sería atado por pies y por manos. Y los hermanos le suplicaban, le lloraban, le decía: Pablo, no siga, Pablo, no vaya, Pablo, detente. Y vemos la respuesta que le da Pablo en Hechos 21:13. Le dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo estaba decidido a cumplir el propósito de Dios. Hay gente que piensa a veces que cuando las cosas van mal en lo que es entendido humanamente hablando, Pablo fue apresado, que Pablo estaba fuera de la voluntad del Señor, pero no era así. Pablo estaba en el mismo centro de la voluntad del Señor. Pablo llegó a Jerusalén como él tenía planeado llegar a Jerusalén, llevar esta ofrenda a los hermanos de Jerusalén que estaban en necesidad. Pero Pablo en Jerusalén fue apresado estando en el templo. No solamente fue apresado, sino que él duró preso en Jerusalén un periodo de alrededor de 2 años. Inicialmente porque la autoridad quería congraciarse con los judíos. O sea que él fue preso, y aunque no tenían cargos formales que presentar en contra de Pablo, él lo dejaron preso porque el gobernador no quería ofender a los líderes religiosos. Luego este gobernador fue depuesto y fue suplantado, pero el gobernador que lo reemplazó tampoco dejó a Pablo en libertad, porque estaba esperando que Pablo le diera algo, que Pablo lo sobornara para dejarlo en libertad. Lo que hizo que Pablo entonces apelara a César. Pablo, siendo ciudadano romano, tenía el derecho a apelar a la máxima autoridad para recibir el juicio del emperador, y así Pablo lo hizo. Y el libro de los Hechos nos cuenta acerca del viaje de Pablo, cómo él ese deseo de ir a Roma lo iba a cumplir, pero las cosas no iban a ser fáciles. Causó muchas diferentes cosas, le sucedieron a Pablo en este viaje a Roma, pero sí, Pablo llegó a Roma. Y cuando Pablo llegó a Roma, así como habían sido sus oraciones, Pablo fue de mucha bendición en Roma, porque Pablo fue apresado. Pablo estaba apresado y luego habla acerca de la influencia que él que tuvo estando preso, porque nos habla de que en la casa del emperador habían creyentes.
O sea que Pablo, estando preso en Roma, dando sus testimonios, exponiendo la palabra de Dios, hizo que hubieran convertidos hermanos dentro de los siervos, de los esclavos de la casa del emperador. También de estando preso en Roma, Pablo tuvo la oportunidad de escribir algunas de sus cartas, como la carta de Efesios, la carta de los Filipenses, la carta de los Colosenses y la carta a Filemón. O sea que este tiempo fue de gran bendición, no solamente para los hermanos que estaban en Roma y que tuvieron la libertad de, aunque Pablo no podía estar con ellos en donde se reunían, pero sí podían visitar a Pablo. Y Pablo tuvo el tiempo también de bendecir a toda a la iglesia a través de la historia con estas 4 cartas que escribió estando preso en Roma. Vemos también el versículo 30 al 33. Pero os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vemos que Pablo hace una petición urgente a los hermanos de Roma y él les pide que oren por él. Vemos que en esta petición que Pablo les hace, Pablo nos está demostrando, se refleja que Pablo confía en el poder de la oración, en que Dios responde nuestras peticiones, nuestros ruegos. Pablo se ve reflejada en que él le pide la oración a los hermanos de Roma. Pablo le pidió a estos hermanos a quien él nunca había conocido la oración. Pablo reconocía que él necesitaba de la oración de los demás. Pablo estaba preocupado por lo que él tenía que hacer, porque él sabía la religiosidad que estaba en el lugar el cual él se dirigía, en la región de Judea. Él expresa las preocupaciones y por eso él le pide oración a los hermanos de Roma. Como vemos que Pablo planeaba viajar a Jerusalén para entregar la ofrenda, Pablo tiene planeado eso, pero él sabe que él depende de la intervención, de la protección, de la dirección de Dios en todo lo que hace para que sus planes puedan ser prósperos. Y por eso Pablo pide la oración. Él sabe que sin la intervención de Dios, que todos los planes que él hacía iban a fracasar. Y por eso Pablo entiende que él necesita de la oración. Por eso oró y pidió por la oración a los hermanos de Roma, pidió que se unieran en oración a él. Y esta petición nos deja saber acerca de la importancia que Pablo le dio a la oración, que creyendo que Dios interviene en nuestras necesidades cuando nosotros rogamos, cuando nosotros intercedemos por nuestros hermanos. ¿Cuántos creen que Dios obra en las oraciones, responde oraciones? Santiago diría luego que la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Pablo se dirige a estos hermanos en Roma. Pablo nunca había ido a Roma. Pablo no conocía a la mayoría de los miembros, de los hermanos que estaban en Roma. Sin embargo, compartían una fe en común. Compartían un mismo Salvador. Gloria sea el nombre del Señor. Y aquellas personas que Pablo nunca había visto, Pablo los llama hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellos hermanos que podrían ser extraños, eran familia, lo considera hermanos. Tenemos nosotros hermanos en todo el mundo. Tenemos personas, hermanos, que compartimos la misma fe. Puede ser que hablen otro idioma, puede ser que tengan otra costumbre, otra cultura, pero somos hermanos porque compartimos la misma fe. Tenemos un mismo Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos hermanos alrededor del mundo
que atraviesan por dificultades que nosotros no estamos atravesando. Vemos las historias de múltiples de ejecuciones en diferentes lugares del mundo, de nuestros hermanos, de nuestra familia, por proclamar el nombre de Jesucristo. Nosotros debemos, así como Pablo les rogó a los hermanos de Roma, tener a nuestros hermanos en nuestras oraciones. Sabemos de personas que Dios lo ha llamado, así como llamó a Pablo con un ministerio pionero, y tienen el interés de llevar el evangelio a lugares que son difíciles, a lugares donde están opuestos al evangelio, a lugares donde si las autoridades lo descubren le quitan la vida. Tenemos que llevar a nuestros hermanos, así como le pidió Pablo, aunque no los conozcamos, como la iglesia de Roma no conocía a Pablo, debemos llevar a nuestros hermanos en nuestras oraciones ante Dios. Pablo le pidió a ellos que oraran por él, que lucharan junto con él en las oraciones, que intercedieran por él. Son batallas que se conducen en las regiones espirituales, que Pablo le está pidiendo su ayuda, que se reúnan, que luchen, que estén de rodillas pidiendo porque Dios continúe glorificándose en la obra que Dios había puesto en sus manos. Y así nosotros necesitamos la oración, las peticiones de nuestros hermanos, que oren por nosotros, orando los unos por los otros, para que Dios se glorifique en la misión, en el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, orando los unos por los otros. Damos gracias al Señor. Hasta aquí el estudio del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los hermanos que han estado con nosotros en el día de hoy. Le exhortamos, le invitamos a que se reúnan con nosotros la próxima semana. Vamos a estar estudiando el capítulo 16, que es el último capítulo de la epístola de Pablo a los romanos. Le exhortamos que lo leamos anticipadamente para cuando lo estudiemos la próxima semana sea de mucha bendición. Dios le continúe bendiciendo.